Diana. Hoy vamos a hablar de cómo seguir a Jesús en el día de hoy. Cómo seguir a Jesús en el día de hoy. Para esto quisiera iniciar con un pasaje donde Jesús, en los evangelios, iniciando su ministerio, llama a otros, en particular a Simón, llamado Pedro, luego, y Andrés. Mateo 4, versos 18 al 20, sígame en la lectura, dice así: Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro, Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy? Este llamado fue cuando Jesús estaba iniciando el ministerio. ¿Habrá cambiado? Pues Hebreos, en el libro de Hebreos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, creo que el llamado que Jesús hizo a sus discípulos es el mismo llamado que nos hace a nosotros, llamados a seguirle. Seguirle va a transformar nuestra vida. Nuestra vida depende de a quién seguimos. ¿Cuál será ese destino final? Porque si Jesús nos llama, ¿a dónde nos llama? ¿A dónde va? Esto es muy relevante. Hoy vamos a hablar de eso. ¿A dónde va? Dice, sígame. ¿Para dónde? ¿Para el cielo? ¿Para la iglesia? ¿Para dónde? Significa síganme. Es muy importante tener muy presente a dónde. Porque a veces creo que nuestro compromiso depende de saber a dónde, de las implicaciones, de qué esto significa. Así como, por ejemplo, en las parejas. Es importante saber a dónde va cada uno para ver si forman una unión matrimonial. Con frecuencia tengo el privilegio de acompañar a parejas que toman la decisión de casarse, a veces como muy apresurado. No, es que nos conocemos hace 2 meses y ya nos vamos a casar. ¿Ya? Y yo le digo, ¿usted sabe para dónde va este joven? ¿Usted sabe para dónde va? No, pero es que nos amamos. Y mucho de la consejería o del acompañamiento prematrimonial es que cada uno tenga claro para dónde va. Y después el otro diga, no, si yo sí quiero ir allí. Y el otro y ella también diga, bueno, entonces ahora sí comprometámonos. ¿Qué es? ¿A dónde va? Cuando Jesús dice, sígame, ¿dónde quieres que le sigamos? Lucas, afortunadamente, responde en un pasaje esa pregunta. El Señor Jesús muchas veces, para dar principios espirituales, para enseñar principios espirituales, hablaba con parábolas, ¿se acuerdan? Generalmente en los evangelios encontramos para algunos principios una parábola que tenía un significado espiritual. Es poco común que el Señor Jesús hable de varias parábolas para un solo principio. Ocasionalmente el Señor Jesús utiliza 2 parábolas un par de veces en Mateo para hablar de un principio. 2 parábolas para un mismo principio, porque generalmente es una parábola, un principio. Un par de veces, como dije en Mateo, se menciona 2 parábolas con un solo principio. Este es la única vez, por lo menos registrado en los evangelios, en el evangelio de Lucas, donde el Señor habla de utiliza 3 parábolas para un solo principio, la única vez. Está hablando de la misma cosa, pero utiliza diferentes ilustraciones. Esto no es usual. Es como si dijera, yo creo que cuando el Señor, nuestro Dios inspiró estos evangelios es cuando dijeran, miren, esto debe quedar re claro.
No solamente una vez, lo dice 2 veces. Y por si acaso están así como atrasaditos, 3 veces, porque esto debe quedar muy claro. Voy a leer 2 de esas parábolas. La tercera la voy a resumir porque es un poquito larga. Lucas 15, ustedes la habrán escuchado, pueden leerla después con calma. Lucas 15, 4 van estas parábolas donde dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros, vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo, así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Luego viene la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. ¿Se acuerdan? No la vamos a leer, pero ¿se acuerdan la situación? Que había un padre que tenía 2 hijos. Uno de esos hijos en determinado momento dijo: yo quiero hacer estar fuera de tu cercanía, quiero irme a hacer mi propia vida aparte de aquí de la casa del padre. Por favor, deme la herencia. ¿Se acuerdan? Y el padre le dio la herencia y el muchacho fue muy juicioso y ahorró toda esa plata. No. Al contrario, él cogió la herencia y la gastó en toda clase de vicios, parrandas, hasta que quedó sin un centavo. Estando en esa circunstancia tan difícil, pensó y dijo: ay, yo creo que me voy a volver a la casa de mi padre. ¿Se acuerdan? Aunque sea que me ponga a servir, aunque sea su esclavo, estaré mejor, porque el pobre decía que hasta le tocó comer de los alimentos que le daban a los cerdos, lo cual para un judío era de lo peor. Y entonces él regresó. ¿Se acuerdan la escena del padre? El padre dice que salía como cada día y miraba hacia el horizonte y decía: ¿será que hoy regresa mi hijo? Y un día, el día que regresó, lo vio a la distancia. ¿Se acuerdan? Que el padre salió a su encuentro y el hijo pensó que aquí lo iba a regañar o algo así, pero dice que el padre lo abrazó, lo organizó, le puso un manto, el anillo, hizo una fiesta. Y también estaba allí el otro hijo, ¿se acuerdan? Que no le cayó muy bien la situación que hubiera recibido nuevamente a este hijo. Hoy vamos a ver qué tienen en común estas 3 parábolas que nos muestran hacia dónde nuestro Dios, hacia dónde Jesús quiere que nosotros le sigamos. Vamos entonces a ver cómo van estas 3 parábolas. En primero, estas parábolas tienen algunas cosas en común. Primero, el personaje central es Dios. Tenemos un lugar correcto, un lugar incorrecto, ¿cierto?
En las tres parábolas están Dios, un lugar donde están todos, que es el lugar correcto, y un lugar donde no deben estar, que está perdido, ¿cierto? Y pone tres figuras. La figura de un pastor de ovejas. El pastor de ovejas, que entonces hay una oveja que está en el lugar equivocado, una oveja. ¿Y cuántas están en el lugar correcto? 99 dice ahí. También pone otra ilustración. Ya la figura de Dios es una mujer que tenía 10 monedas de plata. Se le pierde una moneda de plata. ¿Dónde están las otras? 9. Están ahí guardaditas en el lugar correcto, guardaditas. Luego, la tercera, Dios asume la figura del Padre, ¿cierto? Del Padre que tiene un hijo que está perdido, ¿cierto? Un hijo que está perdido. El otro está en el lugar correcto. Bueno, aunque la actitud de ese no es, pero está en el lugar correcto, cerca de su padre, aunque su actitud no sea tan buena. En cada uno de estos tres personajes se muestra un movimiento. ¿Qué es lo fundamental en el caso de este pastor de ovejas? Que va y se dirige a rescatar la oveja perdida. Y dice ahí que deja atrás, no es otra 99. Menos mal que eso era en Palestina, porque aquí en Colombia no. Aquí dicen, no, ¿qué tal? No, yo me quedo aquí con las 99, las guardo y no, ¿qué tal me arriesga a perder? Olvídelo. Pero dice no, que el pastor fue a rescatar y hubo alegría y gozo. Lo mismo en la mujer, que tenía las 10 monedas. Se dirigió a buscar. Oye, se prendió, cogió, aspiró la casa, el tapete, barrió hasta que por fin, ella tenía sus 9 moneditas que le quedaban. Pero dice que ella buscó y buscó hasta encontrarla. Y hubo fiesta, llamó a las vecinas y hizo una comida y todo eso. Y también el Padre. El Padre que siempre estuvo esperando y buscando. Cuando el Hijo vino, no esperó a que llegara. Él corrió al encuentro de su Hijo perdido. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está resumiendo esto? Que Jesús tiene esa prioridad de, primero, la oveja perdida, la moneda perdida, la prioridad del hijo perdido, que están donde no deben estar. Hacia allá mira Jesús, hacia allá quiere ir, y voltea hacia atrás y dice, a los que están en el lugar correcto, síganme. Síganme. ¿A dónde? A buscar la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Hacia dónde nos llama el Señor? A ti, a mí. Tal vez, yo creo que aquí a todos ya nos llamó, creo. Cuando Él nos miró y pudimos estar en su presencia y estar por medio de la fe, fortalecidos por el Espíritu Santo, dijo, síganme. ¿A dónde quiere que le sigamos? ¿Dónde es ese llamado fundamental? Sígame. ¿A dónde? Al lugar donde no está tan correctas las cosas. A buscar esa oveja perdida, esa moneda, ese tesoro, y a buscar ese hijo perdido. Como dije al comienzo, ese llamado no es solamente en aquella época, sigue siendo el llamado para cada uno de nosotros.
Tengo un amigo que él es un profesional joven, muy entusiasta en su iglesia en Medellín. De vez en cuando hablo con él o cuando voy allá, a veces tengo contacto. Es una persona muy entusiasta, colabora con los jóvenes en su comunidad. Voy a contar la historia de él y su grupo pequeño. Aquí en la iglesia hemos hablado, ¿cierto?, de los grupos pequeños. Lo que este joven testificaba, eso ocurre en un grupo pequeño. Y espero que ocurra aquí, en los grupos pequeños. Resulta que el joven, como el líder allá tenía su grupo pequeño, empezaba la temporada, él entendió este mensaje, un mensaje diferente, que Dios le llamaba a buscar. Entonces él dijo, yo realmente no hago mucho eso. Yo sí tengo mi grupo en la casa, pero pues tanto de ir a buscar. Y se fue con esa carga en su corazón. Y él dice que sintió del Señor decir, mire, usted vaya al trabajo. A la primera persona que encuentre, háblele de Jesús. El primero. Llegó el lunes en la mañana. Entró a su edificio de la oficina, tal cosa. Encontró a otro joven más o menos de su edad que cuando se abrió el ascensor salió y dijo, tocó. Tocó a este. No lo conocía. Pero le dijo, mire, ¿saben qué? Yo te he visto, nos vemos aquí, trabajamos aquí en el mismo piso. Pero pues le dio como cosa y dijo, no, pero yo así como de frente, ¿yo qué le digo? Pues pensó rápidamente en esos microsegundos que uno tiene que decidir. Y dijo, mire, ¿sabe qué? Tengo una reunión el próximo jueves en mi casa. Lo invito. Vamos a estar un grupo de jóvenes chéveres. Lo invito. Oiga, ese muchacho le dijo, listo, deme la dirección. Listo, anote la dirección. Próximo jueves a las 7:30 de la noche. Listo. No se vieron más durante la semana. El muchacho que dijo que sí, después contaba. Dijo, oiga, yo no conozco a ese pelado aquí. Oiga, pero lo invitan a uno a fiesta. El pequeño detalle que se le había olvidado a ese joven era decirle que era un estudio bíblico, pero bueno. Cuenta el otro muchacho que ese jueves dice, el viernes es trabajo, pero no, vámonos de juernes, como decimos aquí. Se arregló, se puso la pinta, llegó, eso hasta se perfumó, llevó un cambio de ropa para salir, en fin. Y llegó puntualito allá al apartamento. Timbra, dice, ves, está como callado todo. Abre la puerta. La mamá del muchacho que era la dueña de la casa. Ya dijo, esto ya no pinta bien. Fiesta con mamá incluida. Pero bueno, entró. Y vio que estaban todos como callados. Alrededor eran como unas 8 personas en la sala sentados alrededor. Había uno que tenía una guitarra, dijo, pero como tan... Bueno, pensó y dijo, como tan charros estos, pues... Bueno, no, falta como no. Y vio que entonces empezaron a cantar. Y cuando ve que sacan ese libro negro y toda esa cosa, dice, pero ni modo, ¿cómo se sale uno de ahí? ¿Cómo se sale de uno de ahí? Y cuenta el muchacho que fue invitado y dijo, no. Y empiezan todos a decir, bueno, oremos. Y entonces que agachan y uno. Y que el otro. Y que el otro. Dijo, esto parece que es por turnos. No, entonces cobraban, dijo, brutos, me va a tocar. Él dice que no sabe cómo. Él dice, no, yo no, olvídelo, esto no me le ve. Pero no oró, pero dijo, miren, ¿sabe que yo no oro?
pero quisiera que oraran por mi abuelo que tiene cáncer y el médico le dijo que no tenía más de 2 meses. Se cayó. Aprovechó el grupo y oraron por el pelado. Comieron algo y el pelado salió. Dijo, ay, de la que me salvé. Bueno, no salió tan mal la situación. La comida estaba buena. La semana siguiente, la mamá le llama afanada al trabajo. Mijo, al muchacho que invitaron. Mijo, acabo de llevar a su abuelo al hospital y quiero darle una noticia. Dijo, uy. Le acaban de volver a tomar todos los rayos X, resonancias. Y no tiene nada. No, nada. Pero no se equivocó. No. 6 horas. Cuenta este muchacho. Dice, esa misma, yo me le estaba escondiendo al que me invitó. Esa misma tarde lo busqué y me dice, mira, ¿sabe qué? Usted me tiene que contar qué pasó allá. ¿Qué pasó allá? Me cuenta qué fue lo que pasó ahí. Si quieres, lo invito el domingo. Tenemos una reunión más grande. Venga y le explico. En esa reunión aceptó a Cristo como su Salvador. Tremendo. Pero lo más tremendo que me impacta, por eso supe todo el rollo, toda la noticia, porque esto lo dijeron en la iglesia. 2 muchachos así, no pongo los rostros por un poco de privacidad y por el ministerio que están haciendo. Ambos en este momento están en un tiempo de misiones, un tiempo corto de misiones. Uno está en el que invitaron a la famosa fiesta, está en Tailandia trabajando en las zonas de tolerancia para rescatar a jóvenes, hombres y mujeres de la prostitución. El otro, por eso no colocó aquí los datos, el otro está en China, enseñando inglés, pero haciendo labores de evangelismo. Es la historia de Marco y Daniel. ¿A dónde nos llama el Señor? ¿A qué nos llama el Señor? Cuando nos dice, síganme, nos llama a buscar la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. El pasaje que mencioné al comienzo de Marcos, ¿se acuerdan? Perdón, de Pedro y de Andrés. No siempre fue así. Pedro, pues siguió al Señor Jesús, pero se fue apartando. Cuando las cosas se ponen difíciles, como que la gente dice, ¿se acuerdan de Pedro? El que decía, para las que sea, Señor. El que siguió, el que dice que dejó las redes y lo hizo. Pero que en determinado momento cuando el Señor Jesús dice, ya es que yo voy a ir a la cruz. Cuando efectivamente lo arrestaron, ¿se acuerdan? Cuando empezaron a decir, oiga, ¿usted no es? Dice Mateo 26, Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardas para ver en qué terminaba aquello. Cuando la cosa se pone difícil, entonces ahí sí. Cuando Pedro se distancia,
ya pierde la capacidad de a qué lo están llamando el Señor. Cuando nos distanciamos de Jesús, nos distanciamos también de ese llamado y empezamos a ver las cosas de otra forma y a las personas de otra forma. ¿A qué te llamó Jesús? Sí, cantamos aquí cantamos, ¿cierto? Que seguiré y que te seguiré. Lo dijimos aquí, te seguiré, y lo repetíamos, te seguiré, te seguiré. Lo cantamos hoy, ¿sí? ¿Seguir a dónde? ¿Dónde es el llamado fundamental que el Señor nos hace a nosotros? A buscar la oveja perdida, donde el lugar es donde no deben estar, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Cuántos aquí han visto o han escuchado la historia del Titanic? ¡Wow! Tremendo. Llevada a la pantalla, es uno de los clásicos del cine, ¿o no? Que se narra esta tragedia en medio de una historia de amor, que es ficción, pero maravillosamente bien contada, ¿o no? Eso uno llora en esa película. Esa historia de amor, pero maravillosa. El artefacto más grande hecho por el ser humano hasta entonces. ¿Cierto? 1912, abril 14, zarpa por fin, tremenda embarcación, 2.201 pasajeros, incluyendo tripulación y todos. Voy a contarles una historia de amor, que esa sí fue verdadera, no la historia de la película, pero más grande. Está registrada en los libros de historia. Cualquiera que lea bien el tema va a ver esa historia. Esa historia no la recordamos, no la tenemos tanto. Este barco partía del sur de Inglaterra, de Southampton, 1912, hacia Nueva York. Ya varias horas de zarpar por el Atlántico, como saben, esta embarcación chocó con un iceberg. Se quebró en dos. Vemos allí que tenían botes para poder rescatar, salvavidas, no lo suficientes. Y empezaron a descender los botes y a llenarlos. En la gráfica se ve, pero sobre todo aquellos que registraron los relatos, ocurrió algo particular. En medio de la tragedia, los botes se bajaron, empezaron a poner varias personas allá, sobre todo mujeres y niños, pero ocurrió algo increíble. La llamada la segunda tragedia del Titanic. La primera fue cuando se quebró en dos. La segunda ocurrió cuando bajaron las lanchas salvavidas. Cada lancha tenía la capacidad de albergar 70 pasajeros. Las lanchas bajaron, fueron llenadas, se apartaron del bote y todas las lanchas se apartaron teniendo todavía cupo. Registran
que la mayoría de las lanchas estaban llenas apenas la mitad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues cuando las lanchas empezaban más o menos a llenarse, la gente empezó a gritar: vámonos, vámonos. Y las lanchas se apartaron del barco que se estaba hundiendo, sin todavía rescatar a todos que caían al mar. Se apartaron con la sensación, y nadie los está culpando, de vamos, nosotros ya estamos aquí. Vamos, nosotros estamos seguros aquí. Y no importó que los demás estaban cayendo al mar, pero yo estoy seguro aquí. Solo una lancha, los relatos lo muestran, una sola lancha regresó por más pasajeros para rescatarlos del agua, de las aguas heladas de ese entonces, y llenaron la barca y se apartaron. La segunda tragedia del Titanic: las lanchas partieron y todavía tenían cupo. Me parece una historia triste de la naturaleza humana, que nos habla un poco de nuestra naturaleza. ¿A dónde vas a seguir a Jesús? Yo voy para el cielo. Ah, sí, qué bien. Tú vas para el cielo, tú ya la tienes asegurada. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Pero en medio de nuestra comodidad, de todo ese cristianismo de busque su propósito para su vida, llene no sé qué cosa, hágalo. El Señor te llamó a eso, primordialmente nos llamó a seguirle para eso. Cuando estaba leyendo de este tema, dije: ay no, debe haber una historia de redención en medio de esta tragedia. Y sí la hay. Hay una historia maravillosa. Un colega, evangelista y pastor escocés de 39 años, el pastor John Harper. Yo sé que luce mayor, es que los que se van quedando sin pelito. El pastor y evangelista John Harper, 39 años, viajaba con su hijita. Viajaba y se dirigía a una reunión en Chicago. Era el evangelista principal, donde iban a reunir cantidades de personas para que él les hablara, para que siguieran a Jesús. Él estaba con su hijita, ahí la ven también en la foto, Annie, de 4 añitos. ¿Por qué sabemos la historia de este caballero? Porque cuando este barco se quebró y empezó a entrar el agua y a hundirse, este pastor empezó a golpear en todas las puertas de todos los camarotes: por favor, los que no conocen a Jesús, salgan. Hombres y mujeres, si no conocen a Jesús, salgan y aborden los botes. Y gritó y salieron a otro corriendo: los que no conocen a Jesús, por favor, aborden los botes. Él tuvo la oportunidad de abordar uno de los primeros botes y no lo hizo. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay el registro en el primer bote salvavidas que pasó, que anotaron los pasajeros, y los pasajeros de esa embarcación eran testigos que él cogió su niña de 4 años, la encomendó
a una señora que estaba ahí. Oró por su hija y le dijo: nos vamos a ver un día pronto. Y la encargó a los que estaban allí. Y él siguió. El barco se terminó de hundir. Él cayó al mar con otros, muriendo del frío, y él cambió su grito. Ya no decía, ¿saben lo que decía? Acepten a Jesús como su Salvador personal. Conozcan a Jesús, arrepiéntanse de sus pecados, acepten ahí en el agua. A lo que podía gritar, él podía decir: por favor, si no conocen a Jesús, acepten a Jesús como su Salvador personal, arrepiéntanse de sus pecados. Y gritaba. ¿Por qué sabemos esto? Porque había un joven, William Mellors, un jovencito de 19 años, que había ido también en ese barco. La corriente en determinado momento lo llevó cerca del pastor Harper. El pastor Harper le dijo: joven, ¿usted ha aceptado al Señor Jesús como su... No, acepte a Jesús como su Salvador, arrepiéntase de sus pecados. ¿Entiende esto? ¿Lo ha aceptado? El pelado no todavía ni lo que le estaban diciendo. No entiendo qué es. Las corrientes volvieron y los apartaron. Minutos, tal vez no habían pasado 2 minutos, la corriente volvió a juntarlos a los dos. El pastor Harper le dijo: ¿qué hubo, joven? ¿Ya aceptó a Jesús? El joven dijo: no sé. Volvió y le dijo: acepta a Jesús como su Salvador personal, arrepiéntate de sus pecados. Es el último testimonio registrado del pastor Harper. ¿Cómo lo sabemos? Porque este joven se salvó. Y al año hicieron una gran reunión de todos los que se habían salvado. No quedaron muchos de esa tragedia. Y él pasó al frente, fue el primero que habló. Y dijo: yo quiero dar testimonio de lo siguiente. Había un pastor, el pastor Harper. Ya pues las noticias sabían quién era todo esto, todas las personas. Y yo, después de ese segundo llamado, acepté a Jesús en mi corazón. Y él dice, está registrado en los libros de historia, dramática me parece esa historia. Dijo a todo el público, lleno de gente, en los periódicos, lo dijo públicamente: yo fui salvado 2 veces ese día. Cuando acepté a mi Salvador, la primera vez y la segunda vez, ¿se acuerdan que hubo un bote que regresó por más? El único que regresó, él fue uno de los que se montó en ese bote y fue salvo. Y fui salvado por segunda vez. El llamado de Jesús es el mismo. Yo le mencioné a Daniel que me mostrara un poquito aquí de la iglesia. El llamado no es solamente estar en la iglesia, no es. Aquí hay más sillas, allí hay más, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Podemos poner 3 veces más de lo que está puesto ahora. ¿Ven? Ahí hay más. ¿Los ven? ¿Cómo podemos venir cada 8 días y decir: ¿quién las ocupará?
todo lo que hacemos en esta comunidad debe estar orientado a cumplir ese llamado. Tal vez no lo ven, no lo decimos lo suficiente, pero aún la construcción de este edificio no es para estar nosotros más cómodos, sino porque muchos más necesitan. ¿Será que el Señor solo hace esos milagros que hizo en el grupo de Marco allá en Antioquia? ¿O aquí también? Pero es que eso es muy difícil, yo no sé que no, la Biblia, que... Invite. Deje que el Señor haga los milagros. Tú y yo, eso no es para generar culpa, sino para animar. ¿A qué nos llama el Señor? Tú y yo somos llamados a ser los John Harper de esta iglesia, de esta comunidad, de esta generación. Vamos a orar. Primero por nosotros, que escuchamos ese llamado y que a veces con el tiempo, con los problemas, las preocupaciones, que el trabajo, que el futuro, que los hijos, ¿a qué te llamó a seguir el Señor, a seguirlo? ¿A qué? ¿A que se cumpla el propósito de Dios en mi vida? Pues por ahí en cuarto lugar. ¿Cierto? Hay mucha familia, muchos amigos, muchos que no han abordado la barca. Muchos. No podemos pasar la vida, las oportunidades para hacerlo. No creo que el Señor, el pastor Harper, sea único. Me parece que se dejó guiar por el Espíritu Santo. No es que es un héroe único. No. ¿Cuántos así han estado al lado nuestro para que nosotros recibiéramos ese llamado? Vamos a orar para que el Señor nos dé, para mí, la disposición, la voluntad. ¿A qué te llama el Señor? No, a venir cada 8 días a la iglesia. Eso forma parte, pero cuando hablamos de grupos pequeños, ay, ¿a qué horas? ¿Cómo? ¿Qué virtual? ¿Qué presencial? Mire, lo que sea. Miren, hasta el Señor aprovecha las equivocaciones de mi amigo en Medellín, que pensó que lo iban a invitar a una fiesta. Vamos a orar. Que el Señor nos dé disposición, ánimo. Y estos mensajes al final les pongo un desafío, que lo pienso yo. Bueno, esta semana, al fin de cuentas, ¿qué? ¿A quién va, no sé, a invitar, a acompañar, preguntar, visitar? No sé, ¿a quién? Y deje que el Espíritu Santo haga esos milagros. En 8 días hablamos de esa fe que produce esos milagros. Por ahora se necesita la disposición de hacerlo. Oremos. Señor nuestro, gracias. Que eres el Dios que mira hacia el que está perdido. Jesús, gracias por ser el Jesús que busca la oveja perdida, dejando atrás las 99 que están bien. Señor, gracias que eres el Jesús que busca la moneda perdida hasta encontrarla. Señor, gracias por eso,
porque así nos has encontrado. Señor, gracias porque eres el Padre que cada día sale al encuentro de su Hijo pródigo. Señor, gracias por llamarnos, invitarnos, ven, sígueme. Gracias porque hemos escuchado ese llamado cada uno de nosotros y somos salvos. Estamos en la barca. Gracias. Señor, perdona que en medio de tantas cosas del diario vivir se nos olvida a qué nos has llamado. Señor Espíritu Santo, muévenos, aliéntanos, anímanos, danos como comunidad queremos y decimos que queremos compartir el amor de Jesús con otros. Pues más que abracitos es compartir la salvación con otros. Señor, ayúdanos a, a hablar, a invitar, a orar. Tú harás los milagros. Señor, mirando las bancas y los espacios, no porque el principal llamado sea ir a una iglesia, no, es a una relación contigo. Permítenos ser instrumentos en esta comunidad para que otros puedan seguirte. Señor, no hay excusas. Como decimos cuando cantamos, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Solo quieres corazones dispuestos. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos que hemos escuchado el llamado a seguirte. Señor, permítenos hoy mismo, esta semana, siempre hasta el último momento, como lo hizo el pastor Harper, cumplir con ese llamado e ir en búsqueda de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Señor, no sé si aquí en la comunidad o quienes nos siguen allí en casa hay alguien que aún no ha aceptado ese llamado de Jesús como su Salvador personal. No que nunca sepas, no hayas escuchado a Jesús, nunca hayas orado, no. El llamado es, si aún no has aceptado a Jesús en tu vida, le has pedido perdón por tus pecados y le has invitado a caminar contigo, te invito a que lo hagamos en fe, en oración, ahora mismo, aquí presente si aún no lo has hecho, o en casa allí. Tal vez te invitaron hoy, tal vez por casualidad vas a observar esta prédica. Te animo a que ores conmigo lo siguiente. Señor Jesús, gracias por estar llamándonos. Señor, sé que hoy me estás llamando a una relación contigo. Señor Jesús, gracias por ser mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y quiero seguir viviendo según tu voluntad y caminando contigo. Señor, te entrego mi vida en este momento. Ayúdame también a cumplir ese llamado que haces a aquellos que te siguen. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y esta semana a buscar muchas ovejitas
monedas e hijos perdidos. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo, lindo día de domingo. Amén.